Bienvenidos una vez más los jueves a las 11 de la noche a Hablando Claro. Hoy celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad y durante esta semana han acontecido diferentes eventos para concienciar a la población de lo importante que es preservar el planeta y la reserva de biosfera. De hecho, aquí en Tenerife, en el punto exacto de la Cruz del Carmen, en Anaga, tenemos la reserva de biosfera más importante de toda Europa. También este día 25 de mayo celebramos el Día Mundial de África, por tanto a nuestros vecinos que tenemos aquí enfrente enviamos un saludo cariñoso a este continente en plena expansión y desarrollo y que desde aquí, desde Tenerife, tantos vínculos sociales, económicos, culturales y de hermanamiento tenemos. Y por otra parte hoy vamos a tener un personaje entrañable con nosotros esta noche, el vicepresidente del Cabildo, el consejero también en área de sanidad, dependencia y bienestar social, don Aurelio Abreu. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablaremos hoy de cosas importantes para los canarios y en primer lugar felicitarle por el convenio que se firmó ayer con el Gobierno de Canarias en materia de dependencia y de asistencia a nuestros mayores. Cuéntenos cómo fue ese convenio. Bueno, pues el rito obligado de la firma del convenio está en marcha desde principio de ejercicio y lo comentaba tanto a la consejera de Bienestar Social como al presidente del Gobierno. Un año más se firma el convenio, bien es verdad que se ha adelantado varios meses la firma del convenio al mes de marzo prácticamente, porque entró en vigor en el mes de marzo, pero yo creo que no debería de quedar ahí. Creo que el objetivo, la prioridad en políticas sociales de esta isla, y creo que es la suma de los 7 consejeros y consejeras de los cabildos insulares, es que esa competencia esté transferida con financiación adecuada en cada uno de los cabildos y no tengamos que perder el tiempo en la firma del convenio y en la negociación año tras año. Creo que con la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma eso debe ser una prioridad política, debe estar en la agenda política del presidente del Gobierno de Canarias y por lo tanto con la aprobación del presupuesto debe entrar en vigor el 1 de enero de cada ejercicio el convenio de dependencia, porque lo que es lamentable es que un año más tengamos que estar esperando por la financiación, no solo el Cabildo, sino sobre todo las entidades, los ayuntamientos que prestan el servicio a casi 4.000 personas en la isla de Tenerife y por lo tanto eso está en la agenda política del Partido Socialista, en el pacto de gobierno. Ayer se lo expresé al presidente y a la consejera de Bienestar Social y por lo tanto vamos a reivindicar que en los meses que quedan de este ejercicio sea una prioridad. En este caso además el incremento es de 38 millones de euros, una parte cofinanciada entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, donde ustedes abarcan un amplio programa y además les dará tiempo a hacer muchas cosas antes de que acabe esta legislatura. Sí, en primer lugar poner en valor el trabajo que viene haciendo Miguel Ángel como consejero responsable del organismo autónomo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, también de la gerente Marta Rocha con todo el equipo, que son casi 1.600 trabajadores que configuran el IA y estamos hablando de un convenio, un presupuesto anual que dedica el Cabildo de 77 millones de euros. 77 millones de euros que supone un gasto diario de 200.000 euros para atender a 4.000 usuarios. Ahí estamos hablando de personas mayores, de discapacidad, de salud mental, de infancia, de familia, de menores, de violencia, de toda una cartera de servicios que en la isla de Tenerife es prioritaria para nosotros y reitero, es un gasto diario de 200.000 euros, pero sobre todo quiero poner en valor el gran trabajo que ejercen las personas que atienden a nuestras personas dependientes. Estamos hablando de 4.000 personas, estamos hablando de 4.000 familias, todo el entorno familiar e intentamos que ese servicio sea de calidad, de mayor calidad posible. Por eso reivindicamos una enorme justicia en cuanto a la financiación todos los cabildos. Lo hemos expresado los 7 consejeros y lo hemos expresado todos los técnicos y todas las personas involucradas en dependencia. Y sobre todo además queremos poner en valor que estamos dispuestos los cabildos con las diferentes unidades de atención social y sociosanitaria de los 7 cabildos a colaborar con el Gobierno de Canarias para que desaparezca la lista de espera que en este momento está en dependencia. No solo son la falta de recursos, sino también es una capacidad de gestión. Y en este caso la Consejería de Bienestar Social en los últimos años yo creo que ha tenido una nota muy baja en cuanto a la gestión de dependencia
Lo estamos sufriendo día a día en cada uno de los rincones de las islas y también lo están sufriendo esas familias que en su entorno familiar tienen una persona con discapacidad y por lo tanto va a ser un acicate importante para hombres y mujeres que estamos en este momento representando a los cabildos. Le hemos solicitado además a la consejera que paralice el proyecto de ley de servicios sociales. Hay que tener en cuenta que la ley de servicios sociales fue aprobada en el año 87, siendo José Manuel Arocha consejero o director general de políticas sociales en esta comunidad autónoma, con Julio Pérez en la consejería, y 20 años después estamos hablando prácticamente de lo mismo, de la misma ley y un proyecto de ley que no ha tenido el consenso de los cabildos, que no ha tenido el consenso de los ayuntamientos, pero sobre todo que ha faltado coordinación, colaboración y generosidad con las entidades que prestan el servicio. Hay plataformas como la de discapacidad que no ha tenido oportunidad de trabajar en el proyecto de ley. Y estamos ya en unos tiempos en el que eso no puede pasar en política y menos en gestión y por lo tanto pedimos la colaboración, la generosidad y que se paralice el proyecto de ley. Y en este caso hablamos de dos grandes gestores, el exconcejal José Manuel Arocha. Yo asistí también a su despedida en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, como se levantó todo el mundo, le aplaudieron porque la gestión que hizo en el IMAS en Santa Cruz fue fantástica, es un hombre muy querido y por otra parte también otro gran gestor, el consejero Miguel Ángel Pérez de Igualdad, al frente de Elías, competencia que asume por primera vez en la historia el Partido Socialista a partir del año 2011 y que también realiza una gran labor en este momento. Efectivamente, yo creo que son personas que, independientemente que tengan una responsabilidad política y representen a la ciudadanía, le ponen rostro a la dificultad, le ponen un rostro al problema, le ponen un rostro al cercanía al ciudadano. Cercanía, y José Manuel Arocha eso lo hizo, aprobando la primera ley de servicios sociales de esta comunidad autónoma. Ahí teníamos que pensar que solo hacía 6 o 7 años que se había constituido la comunidad autónoma de Canarias. Y en el caso de Miguel Ángel exactamente igual. No solo es su profesionalidad, que la tiene como jurista, sino que le ha puesto rostro a las dificultades y estamos en momentos graves de dificultad. Hay que tener en cuenta que Canarias recibía en el 2011 14 millones de euros de dependencia del gobierno central. De esos casi 6 millones correspondían a Tenerife y el Cabildo de Tenerife, con los presupuestos de tinerfeños y tinerfeñas, pero también con el presupuesto propio del organismo autónomo IAS, hemos sido capaces de ahorrar, de optimizar los recursos y ponerlos a disposición de los usuarios en dependencia y por lo tanto ese enorme trabajo que viene realizando, que realizó José Manuel, pero también Miguel Ángel, hoy estamos recogiendo los frutos para beneficio y disfrute de las personas que tienen esa dependencia. En este caso también, si hablamos del Gobierno central, ¿cree que el Gobierno autónomo debería tener más competencias en materia precisamente de sanidad y bienestar social? Bueno, las competencias las tiene, lo que no tenemos es la financiación adecuada. Yo creo que con la financiación de las comunidades autónomas el Gobierno central está siendo cicatero con Canarias, está siendo cicatero desde el momento en que los presupuestos del 2011, concretamente, aportaban a Canarias pues, recursos económicos para el empleo, aportaban a Canarias pues, 14 millones de euros a políticas de dependencia, aplicaban a Canarias el decreto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas que beneficiaba a cada uno de los 88 municipios de Canarias y eso significaba atender directamente desde los ayuntamientos lo que es atención domiciliaria, que es acercar el servicio a la persona, a la familia en su entorno familiar, en su entorno territorial y eso se ha ido eliminando de los presupuestos del Estado para con Canarias. Si a eso le sumamos que el Plan Integral de Empleo para Canarias, como región ultraperiférica, como región que tiene un porcentaje superior a la media nacional en índice de paro, si a eso sumamos que en Canarias, en España, en el 2011, por ejemplo, el gobierno de Zapatero aportaba 30 millones de euros a cubrir aquellas personas que estaban en paro, tener una prestación social, una prestación económica. En esto se cubría el 80% de los parados, 87%. En este momento eliminar esa partida supone que solo se cubra el 27% de las personas que están en paro. Eso ha empobrecido al país, ha empobrecido a la Comunidad Autónoma de Canarias y por lo tanto más a Canarias que tenemos unos índices superiores. Por lo tanto el ser cicatero con Canarias es sumar más personas al paro, sumar más personas y más familias a la exclusión social, sumar más familias al empobrecimiento, es sumar en definitiva más familias al Banco de Alimentos, a Cáritas o a Cruz Roja. Eso es la forma diferente que tiene el gobierno del Partido Popular en gestionar la crisis.
¿No cree que a veces puede verse incluso un poco comprometida la imagen de Canarias si hacemos actos públicos, que está bien la solidaridad, pero no excesivamente mostrar la pobreza, puesto que es una cuestión muy privada, muy personal, y a las familias incluso piden la ayuda de una manera muy privada, ¿no? A nadie le gusta que se sepa si tenemos problemas, o incluso visiones de telemaratones, otro tipo de actos pueden de alguna manera dañar incluso la imagen de la infancia, que UNICEF protege mucho, por ejemplo, en muchos países del mundo, para no asociar la imagen pública de la infancia a la pobreza precisamente en medios de comunicación. ¿Cómo ve este tipo de actos? Yo creo que no hay que ocultar la realidad de la situación que podamos estar en cuanto a pobreza, niños sin escolarizar o familias en exclusión social, pero desde luego lo que no podemos hacer es algunas cosas que se hacen, ¿no? Y hay que ser todo lo prudente, hay que dignificar los servicios, hay que hablar con mayúsculas de ese servicio que prestan los diferentes equipos multidisciplinares de los servicios sociales de los ayuntamientos. Hay que coordinar muchas acciones, no podemos presumir desde las administraciones de todo lo que hacemos a bombo y platillo, sino que hay que encerrarse donde hay que encerrarse, es decir, en un buen despacho, trabajando con profesionales, colaborando y coordinando con las administraciones públicas, en este caso Cabildo, Gobierno y propios ayuntamientos, y no mediatizar el problema. Yo creo que estamos en una sociedad que yo sinceramente creo que no estamos haciendo el bien necesario, y por lo tanto cuanto más tranquilidad, cuanto más sosiego, cuanto más coordinación, cuanto más proximidad en el servicio, muchísimo mejor. Es lo que intentamos hacer desde el Cabildo, desde el organismo autónomo IA, acercándonos a esa problemática día a día y poniendo en el lado humano de los profesionales. Estamos hablando de 2.000 personas de forma directa e indirecta que están atendiendo a esos 4.000 usuarios, y en ellos descansamos nuestra satisfacción y su responsabilidad, pero desde luego para nosotros son el alma ejecutora de esos servicios, y yo creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Si hablamos del lado humano, que está muy presente en su actividad, hay un centro de acogida de mujeres maltratadas por violencia de género, anónimo este centro porque no se puede saber el paradero precisamente por su protección. ¿Este centro continúa sin problemas? Continuará sin problemas, y es más, desde el organismo autónomo IA estamos en este momento para ampliar en 8 puntos diferentes de la isla de Tenerife, en convenios con diferentes ayuntamientos, y lo que hace escasamente 1 año y medio eran 2 sitios de encuentro para violencia, en este momento vamos a ampliar en torno a 10 puestos específicos en colaboración con los ayuntamientos. Yo creo que esa es la labor que hay que hacer, ese es el trabajo que está haciendo Miguel Ángel con todo el equipo de la unidad de violencia, y desde luego cuanto menos se hable en los medios de comunicación, cuanto más se dignifique el trabajo de los profesionales, es lo que tenemos que hacer. Y en ese aspecto sí quiero poner en valor también la colaboración de los diferentes municipios de la isla que se han puesto a disposición del organismo autónomo de IAS para que esa realidad la podamos atender con toda la prudencia y la cautela que esto requiere. Y en este caso seguimos hablando de lados humanos, los hospitales del norte y del sur. ¿Hay alguna fecha clave para poder decir, bueno, hemos conseguido finalmente llevar este proyecto a la práctica y Tenerife tiene mucha más ayuda ya en este sentido a nivel sanitario? Yo tengo que decir que yo fui responsable político en un municipio, fui alcalde de un municipio, he sido senador, y yo hoy tengo que reconocer que desde las instituciones hemos engañado a la población de Tenerife. No ha estado en la agenda política, ni de Coalición Canaria ni del Partido Popular en los últimos 20 años el tema sanitario público en la isla de Tenerife. No ha estado. No ha estado porque si nos acercamos al Mojón, en el municipio cercano a donde estamos, vemos que la estructura que significa el futuro hospital está paralizada. ¿Qué es lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife? Que ahí sí lo pongo en valor por parte de don Ricardo Melchor, que fue presidente del Cabildo, fue prefinanciar un edificio que era sociosanitario y que en este momento hemos cedido a la comunidad autónoma, al Servicio Canario de Salud, a la Consejería de Sanidad, para que en ese edificio se coloque de forma definitiva el Hospital de Día del Sur de Tenerife. Ese Hospital de Día tiene fecha. Y hasta ahora, en las reuniones que estamos haciendo de seguimiento, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político, que cada 2 semanas se producen, es que las obras terminan el 15 de diciembre, que en paralelo el Servicio Canario de Salud ha sacado a concurso los equipamientos necesarios, que las especialidades van a estar todas en ese nuevo edificio de forma definitiva, porque lo hemos cedido al gobierno de Canarias. Tenemos hospital para Navidad entonces. Y vamos a tener
terminado para esas fechas ese edificio, de tal forma que en la primera quincena del 2015 el hospital de día esté funcionando. Significa también alguna especialidad nueva, como es quimioterapia, radioterapia. Ahora, ahí no termina la reivindicación. A nivel presupuestario, perdón, vicepresidente, no hay conflicto en hacer contrataciones, porque en este momento los hospitales de la Candelaria y el Universitario, me he costado también por los sindicatos, que tienen problemas incluso para cubrir turnos, y además lo llaman cariñosamente las horas paulinas. Hay un exceso de trabajo, incluso en los sanitarios que prestan servicios actualmente ya. Bueno, yo para concluir primero con el tema del hospital, decir que ahí no termina la reivindicación del sur, porque si no engañaríamos de nuevo a la población del sur. Hay que decirle a la población del sur que en el presupuesto del 2015 de esta comunidad autónoma tiene que haber en torno a 4 o 5 millones de euros para que los quirófanos sean una realidad en el 2015, porque si no, no estaríamos hablando de un hospital complementario, del Universitario o del Hospital de la Candelaria. Si no existe esa partida presupuestaria, en este momento lo que estamos haciendo es trasladar todas las especialidades que están en el Mojón al nuevo edificio, más quimioterapia y radioterapia. Si no terminamos los quirófanos no estaríamos hablando. Y lo mismo pasa en el sur, en el norte de Tenerife, que sí está algo más adelantado porque las especialidades ya están funcionando y queremos abrir las urgencias porque es un compromiso en sede parlamentaria. Ayer también lo comentaba el presidente del Gobierno, que antes del 30 de julio se abren las urgencias en el norte. Esa es la mayor satisfacción que podemos recibir los que estamos viviendo en el norte de Tenerife, el poder estar en un centro de urgencia diagnosticados de tal forma que se nos pueda derivar con garantías tanto al Hospital Universitario como a la Candelaria, sin tener que pasar por el sacrificio, por el hospital, mal llamado Hospital del Puerto de la Cruz, donde se hacen las urgencias, porque aquello es demoledor, tercermundista para la sociedad, lo mismo que está pasando en el sur de la isla de Tenerife. Y no se puede tener una sanidad concertada que elija a los pacientes en función de la rentabilidad económica. No se puede tener. Hay que revisar los pliegos, hay que revisar las cláusulas del concierto de la sanidad y hay que ir a optimizar mejor los recursos. Yo no digo que no sea complementaria la sanidad privada, pero desde luego tiene que haber un control y un rigor para que el recurso económico que ponemos todos los canarios, todos los españoles y españolas en la sanidad pública se haga con seriedad y con rigor en beneficio de la sanidad pública. Y por lo tanto, vuelvo a reiterar, está en la sanidad y está en la agenda pública gracias a que el Partido Socialista está en el Gobierno y en el Cabildo, porque así lo exigimos y así lo pusimos en el Pacto de Gobierno. Y con respecto a la baja incentivación que tienen los profesionales de la sanidad, he tenido la oportunidad en las últimas semanas de hablar con algunos de ellos. Están desmoralizados porque no estamos poniendo en valor que la sanidad pública tiene un sustento fundamental, un alto porcentaje en los profesionales de la sanidad. Y ha faltado rigor, ha faltado seriedad, ha faltado implicación personal muchas veces para apoyar a estos profesionales. Siempre habría alguien que nos pueda decir, no, porque están complementando la privada con la pública. No, es culpa de la gestión y en este caso yo quiero poner en un alto valor. Hay jóvenes talentos que hemos formado con el sacrificio de muchas familias, de las instituciones, pero también de muchas familias. El sistema familiar, los padres, los abuelos, han hecho un esfuerzo económico importantísimo para que estos jóvenes puedan terminar una carrera de medicina, que no son los 6 o 7 años de carrera, que son 10 o 12 años de carrera y de mucho esfuerzo personal, pero también económico. Y que esos jóvenes talentos se tienen que marchar de aquí, porque no apostamos por una renovación y por ampliar las plantillas que son necesarias. Y en este caso, si hablamos de partidas, hablamos de presupuestos, el Cabildo de Tenerife, históricamente la democracia, es la tercera institución de España que más fondos ha recibido del Gobierno central. El Ayuntamiento de Madrid y Barcelona le preceden y después el Cabildo de Tenerife. Claro, tenemos en Canarias un 33% de parados. Cualquier telespectador que nos esté mirando se estará preguntando cómo se han financiado esos fondos históricamente y yo le preguntaría si haría una redistribución económica diferente en los presupuestos del Cabildo, ya que es el vicepresidente, y también si le parece bien que continuemos con un sistema autonómico o precisaría un sistema federal y con auditorías con mucho rigor, como está usted diciendo, para poder hacer un balance de qué gestión económica hemos tenido desde la democracia y si se pueden mejorar estas gestiones económicas en las instituciones públicas. Vamos a ver, yo lo que sí creo es que el estado de las autonomías no se ha culminado. Es decir, me parece lamentable que volvamos a hablar de un nuevo Estado federal, de una nueva estado de competencia, cuando resulta que no hemos terminado el que nos hemos dado hace muchos años. Esto es un país que no culmina el proceso inicial, puesto que se producen transferencias y competencias en las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas, en el caso de Canarias, han estado al margen de la sociedad.
tan al margen de la sociedad, que en el día de hoy, cabildos en Canarias tienen la competencia transferida, por ejemplo, en política social, convenio de dependencia firmado hace escasos días, todavía no se ha firmado con algunos cabildos en Canarias, y resulta que tenemos necesidad de firmar un convenio cuando la competencia está transferida. Si realmente ese proceso estuviera legalmente establecido, no era necesario el convenio. Simplemente es transferir cada 2 meses los recursos necesarios para una competencia que tienes transferida en la corporación insular, en cada una de ellas. Mientras eso no se ha producido, pues estamos perdiendo el tiempo, negociando desde el punto de vista técnico, los secretarios generales técnicos imponen un criterio de un año para otro, cambian los decretos en función de quién esté en un cargo o en otro, y no se puede tener una consejería como la de Bienestar Social como si fuera la asignatura María del bachiller antiguo, la religión, la gimnasia o la ética, para quien está gobernando ahora. La pasión con la que defiende los derechos sociales podría hacer pensar que le gustaría revalidar su postulación en las elecciones del año 2015 para el Cabildo, e incluso se me ocurre que podría haber una competencia compartida, es decir, ha habido una transferencia en la presidencia del Cabildo del expresidente Ricardo Melchor al actual presidente Carlos Alonso, y podría haber también una titularidad de la presidencia compartida. ¿Por qué no compartir presidencia entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en este caso? Además, usted en las encuestas, me consta, da una valoración muy alta de cara a los ciudadanos. ¿Tendría la fuerza y le gustaría llegar a ser presidente del Cabildo de Tenerife? No, por supuesto, yo creo que es un reto importante. Yo era senador al principio de esta legislatura, opté por lo más difícil. Lo más fácil era haberse quedado en el Senado, era más cómodo, incluso te da la posibilidad de estudiar, porque bueno, en una legislación estás en las Cortes Generales, estás en la Cámara Alta y era una satisfacción representar a este país en las Cortes Generales de un municipio pequeño, de una isla como Tenerife, en 2 ocasiones de elección directa, ¿no? Pero yo creo que elegí lo que me pedía mis sentimientos, mi personalidad en política y lo que me pedían los ciudadanos. Y era estar en la isla de Tenerife y era estar cerca de las personas, por eso estábamos en el área de bienestar social. Yo no aspiro a tener una presidencia compartida, yo aspiro a tener una presidencia con mayoría en el Cabildo de Tenerife y estoy dispuesto a luchar por ello, estoy dispuesto a luchar con alma, con corazón, con tenacidad por cada uno de los rincones de esta isla. Esta isla es la suma de muchos municipios, la suma de muchas familias y desde luego quiero hacerlo y quiero ejercerlo como lo he ejercido en otras instituciones. Yo creo que Tenerife hay que dedicarle el 100% de la actividad política a las políticas de bienestar social y yo creo que en eso estamos y desde luego espero contar primero con el apoyo del partido, que me debo a un partido y en él estamos de forma coherente y seria y con rigor trabajando y por supuesto trabajar por la ciudadanía de Tenerife, ¿no? En este caso también, si hablamos de su trayectoria política intachable, hasta la fecha fue alcalde también de Buenavista. La justicia europea acaba de avalar precisamente al ciudadano español con lo que se llama el derecho al olvido. Cuando se publican una serie de cosas no muy positivas hacia una persona, se puede borrar la información que no es cierta o que no es positiva hacia alguien si se demuestra precisamente otro tipo de informaciones contradictorias o a favor de una persona, ¿no? Le voy a preguntar por ese juicio pendiente en el juzgado de instrucción respecto a Buenavista, que está pendiente de sus declaraciones, que todavía no ha ido a declarar y que usted defiende su inocencia. Además, en este país tenemos presunción de inocencia, por lo tanto es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que espero que no. Sin duda, es una denuncia que se produce hace 2 años, en el mes de julio, y yo todavía hoy no he tenido desgraciadamente la oportunidad de comparecer ante la justicia, ¿no? Lo solicité cuando era senador, que quería presentarme voluntariamente por un tema de legislación, por el hecho de estar aforado en aquel momento en el Senado. Hay que recordar que dejé el Senado con todos los riesgos que se considera, me puse a disposición de la justicia y ahora lo vuelvo a hacer. Hace un mes se suspendió la comparecencia mía por un problema ajeno al proceso, porque había dificultades de la comparecencia de las propias personas que representan a la justicia en ese momento y yo estoy deseando ir. Estoy deseando ir con todo el cariño y con toda la lealtad del mundo para poner de manifiesto que han sido acusaciones falsas y que las pondré en manos de la justicia sin ninguna duda. Con todo el derecho a defender su imagen, además. No, pero sobre todo por la claridad y por la transparencia. Por el tema familiar, ¿no? Es decir, que lo demás importa, porque realmente importa,
pero sobre todo por un tema familiar y querría hacerlo cuanto antes, sin duda. Pues seguro que demuestra su inocencia y además yo creo que es una persona muy querida. Yo sondeo mucho a las ONGs, a los ciudadanos, a incluso políticos del Partido Popular y de coalición y nunca he oído nada negativo de usted. Le puedo decir con todo el cariño que es un político querido aquí en Tenerife. Hablamos también de convenios con ONGs. Ellos se sienten reconocidos también por la gestión del Grupo Socialista. Están a punto de firmar convenios importantes también con algunas ONGs de Tenerife. Sí, yo espero que lo que dicen delante de uno también sobre todo, tengo que decirlo, es decir, con Coalición Canaria hay un grado de lealtad institucional, un pacto que está funcionando bien en beneficio de la ciudadanía, que es lo importante, ¿no? Pero desde luego en esa cercanía que nos hemos dado, que como bien dice, vamos a intentar lo que yo he denominado siempre, lo dije en campaña electoral, que a mí me parecía muy bien el anillo insular de carretera, que se habla muchísimo, pero acuñamos en aquel momento un grupo de compañeros y compañeras, porque yo creo que yo soy la suma de muchos compañeros y formo parte de un equipo de trabajo, y denominamos el anillo insular de políticas sociales. En el área metropolitana se están prestando una serie de servicios por entidades que en teoría tendrían que hacerlo, pues el Servicio Canario de Salud o la propia Sanidad o la propia Consejería, acercar esos servicios a personas que tienen alguna dificultad. Y voy a poner algunos ejemplos de ello porque ya hemos llegado a acuerdos. Por ejemplo, está la asociación Ámate, que es todas aquellas personas que sufren un cáncer de mama. Muy representativa en Tenerife, muy activa pueden socialmente. Pueden ser las mujeres o también el hombre puede tener un cáncer de mama. Y en este momento, con una ayuda económica, empezamos en el ejercicio 2013 acercando ese servicio a Ico de los Pinos. Pagábamos parte nosotros del equipo multidisciplinar y una persona que tenía cáncer de mama de la Isla Baja, del área del noroeste de Tenerife, ya no tenía que venir a Santa Cruz a hacer rehabilitación y prestábamos ese servicio a Ico. Hemos llegado a un acuerdo de una cantidad razonable desde el punto de vista económico para que Ámate no solo esté ubicado en Ico, sino que pueda tener una sede en el municipio de Los Silos, en Granadilla, en Guía de Isora, en Adeje, en Arona, en Los Realejos, en aquellos municipios que ya estamos en contacto con ellos para implantar ese servicio. Pero lo mismo vamos a hacer con Apanate, que es la asociación o la fundación que tiene que ver con niños y niñas con autismo, para acercar ese servicio a cada uno de las comarcas de la isla. Pero también lo vamos a hacer con AFATE y ACUFADE, que son dos ONG que prestan servicios sobre el Alzheimer. Hay que ver, nos acecha en cualquier esquina, en cualquier momento, podemos tener en nuestro entorno familiar un familiar con Alzheimer, ¿no? Y cada vez hay más afectados. Además. Vamos a implicarnos para crear centros de día. En este caso ya en el municipio de Los Silos va a ser una referencia entre Buenavista, Los Silos y Garachico, pero también Granadilla, también Adeje, también Guía de Isora y La Matanza, en el caso de Fasnia, en el área de la comarca de Güímar, para poder prestar en centros de día con una aportación económica también de los familiares, con una colaboración extraordinaria de los municipios de menos de 20.000 habitantes que vamos a prestar este servicio y que nuestra puerta de entrada serán los ayuntamientos, que son los que tienen que detectar toda esta problemática, y después nosotros colaborando con esas entidades. Esas entidades serán nuestros ojos, serán nuestra representación en el territorio, pero también con Corazón y Vida. Corazón y Vida está haciendo un trabajo extraordinario de personas que son desplazadas a Madrid para someterse a una operación complicada. La Seguridad Social no les paga sino un acompañante. Cuando estamos hablando de una persona con discapacidad o un niño, tienen que ir dos personas porque no se les puede dejar solo en la habitación. Necesitamos una habitación. Hemos conseguido, y aquí quiero poner también el valor de la Caixa, que nos ha cedido un piso en Madrid, otro en Las Palmas, para que las familias puedan tener, y Corazón y Vida pueda tener su piso. Nosotros vamos a colaborar con ellos en el alquiler que ya estamos prestando tanto en Madrid y ahora en Las Palmas, para que podamos tener ese recurso. Pero también con Funcasori y Fasicán, que son dos asociaciones que tienen que ver con la sordera.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Contratando a personal especializado en lenguaje de signos para que cualquier persona con esta dificultad en cualquier pueblo de la isla de Tenerife que tenga que resolver un problema administrativo ante las administraciones, pues el expediente de dependencia, una ayuda económica, que tenga un intérprete que les pueda acompañar para ante alguna administración, ante alguna empresa, una gestión de un puesto de trabajo, y que esos profesionales le podamos dar un contrato de trabajo durante un año acompañando a esas familias. Pero también con el Colegio de Psicólogos, porque tuvimos la oportunidad, llevamos ya 6 años, en este caso mío, 3 años acompañando al municipio de Granadilla en la asamblea anual que hacen todas las familias con enfermedades raras, y el Colegio de Psicólogos nos va a prestar una ayuda territorializada, incluso diría más, en su entorno familiar, en su domicilio, no solo a la persona que pueda tener la enfermedad rara, sino a su entorno familiar, un apoyo psicológico, de equipos multidisciplinares que puedan ayudar a sobreponerse a esa problemática que surge de la noche a la mañana y que tienen que soportar. Por lo tanto, nos ponemos en el lado de la piel de estas personas, y bueno, lo mismo con Trisómicos 21, que es síndrome de Down, que es un apoyo que nos van a prestar. Una gran asociación también. En cada uno de las comarcas y de los centros de discapacidad, y por lo tanto vamos a configurar pues ese anillo insular de políticas sociales, acercando cada uno de los servicios que por lo general se prestaban solo en el área metropolitana a cada una de las comarcas. Eso evita un coste, evita traslados en la carretera, evita sacrificios, evita desplazamiento y supone un ahorro para las familias y también para el entorno familiar y sobre todo para la administración, porque todo lo que podamos hacer de prevención significará ahorrárselo al sistema sanitario o al sistema sociosanitario. Si esto fuera acompañado de una buena política en la gestión sociosanitaria en Canarias, yo estoy seguro que con cierta coordinación de las políticas, con los mismos recursos que tenemos, podríamos optimizarlos mucho mejor, mucho mejor. Vicepresidente, estaba comentando hace unos instantes que el pacto es saludable de gobierno con Coalición Canaria, y estos días el teniente de alcalde de La Laguna, Javier Abreu, hizo unas declaraciones que se había sentido excluido, bueno, de un acto que hubo con el alcalde de Santa Cruz, de La Laguna, con Fernando Clavijo, y con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. ¿Hay movimientos de alguna manera donde no se sientan ustedes reconocidos? Estamos ya con las elecciones europeas este domingo, hay tensión, hay incluso encuestas que dicen que va a haber un alto índice de abstención, y luego después de las europeas ya rápidamente tenemos la cuenta atrás hacia las elecciones ya en el año 2015. Vamos a ver, el pacto va bien, el pacto como dos partidos políticos somos respetuosos, pero en el caso concreto de la alusión a Javier Abreu tiene toda la razón del mundo. Desde el momento en que se convoca una rueda de prensa para presentar un convenio que posibilita el mantenimiento de los jardines en el área de La Laguna, que hace el Servicio de Carreteras y Paisajes del Cabildo de Tenerife, se invita por parte del presidente del Cabildo al consejero delegado, que es José Luis Delgado, pero el alcalde de La Laguna no invita al concejal que lleva la responsabilidad en el área de jardines. Javier, con toda la legitimidad, se entera una hora antes y le pide al consejero de carreteras del Grupo Socialista que no acuda a esa rueda de prensa. No acude a la rueda de prensa porque es un compañero de partido y está sometido a la disciplina de partido, pero el presidente del Cabildo y el alcalde de La Laguna no suspenden la rueda de prensa, y Javier tiene toda la legitimidad de decirle a los medios y a la ciudadanía que no se ha sido respetuoso con su área. Eso es lo que ha pasado. Con respecto a lo que está pasando en Santa Cruz, yo me voy a permitir, con el sosiego y la tranquilidad que estas cosas requieren, que hay personas que están en política, llevan muchísimos años en la política, como es el señor Hilario, que le voy a recordar dos cosas. Primero, las políticas sociales en Añasa, en barrios como Ofra, en Santa Cruz, están en la agenda política del Ayuntamiento de Santa Cruz por dos razones. Primero, porque hubo un concejal al principio de la legislatura, que fue José Manuel Arocha, importantísimo, implicado con el tema social. Alicia, la actual concejal, ha llevado una cartera con seriedad y con rigor, y el alcalde, José Manuel Bermúdez, me ha acompañado a mí y yo a él en gestiones que hemos hecho en Añasa y que estamos haciendo, acciones extraordinarias con jóvenes de inserción social, con mujeres emprendedoras de Añasa, con Apadrina una familia, a través de José Félix, un magnífico cura que está haciendo por la parroquia de Añasa un trabajo extraordinario, y en la agenda política de Santa Cruz están los servicios sociales.
en esta legislatura, porque entre otras cosas está el Partido Socialista. ¿Qué le digo a Hilario? Que en política no se pueden hacer experimentos ni con gaseosa, ni con gaseosa. Y José Ángel tiene el derecho, porque así lo hacía antes, de hacer una crítica con respecto a un problema que tenemos todos los ciudadanos, que es el caso de las Teresitas, que ojalá, yo no voy a entrar en él, porque nunca lo he hecho en un proceso judicial, pero que José Ángel tiene su opinión, no ha sido irrespetuoso, es leal en el pacto, y me consta que es extremadamente saludable la relación entre José Manuel Bermúdez y José Ángel. Dicho eso... Por lo tanto, el pacto continúa entre el Partido Socialista y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Que continuará... y José Ángel seguirá siendo el teniente de alcalde. Y José Ángel seguirá siendo el teniente de alcalde, porque no se pueden hacer experimentos en política ni con gaseosa. Y ese no se puede hacer. Ese ni se puede ni se debe. Y segundo, la abstención en las elecciones europeas. Miren, en los mejores momentos de estabilidad política de la democracia española, en los mejores momentos de situación económica en este país, la abstención siempre ha estado en torno al 50-60%, siempre. La participación ha rondado el 40 y pico %. ¿Tenemos la culpa los que estamos en política? Posiblemente, porque cuando aquí venían recursos económicos para las infraestructuras de los tranvías, cuando venían recursos económicos europeos para los planes integrales de empleo, cuando venían los recursos económicos de Europa para proyectos de escuela-taller y talleres de empleo, para tantas y tantas infraestructuras, pero no solo para el sector público, sino para el sector privado, para la agricultura, para la industria, todas esas ayudas económicas que han venido a lo largo de los años a Canarias, porque ha venido muchísimos recursos económicos a Canarias. Otra cosa es cómo se ha rentabilizado y qué conclusiones ha sacado de forma positiva la sociedad de Canarias. Pero en ningún momento oí yo al presidente de la comunidad autónoma, al presidente del Cabildo, a los alcaldes, y yo fui alcalde, diciendo que el dinero que me vino del Fondo Social Europeo para hacer un centro cultural, el tranvía o el auditorio, venía de Europa. Siempre nos poníamos eso en nuestro haber. Era la administración canaria la que ponía ese recurso. Ahora, cuando viene un problema y Europa nos dice que hay que marcar la directiva europea sobre la liberalización del servicio o hay que poner un impuesto, ahí sí le echamos la culpa a Europa. Y si hay algo que hemos hecho mal toda la clase política, es castigar a Europa de esa forma. Europa, para el mundo hace algunos años, era patrimonio de la humanidad. Y después de estas elecciones el Parlamento Europeo tendrá mucha más fuerza todavía. Quiero decir que Europa para el resto del mundo es patrimonio de la humanidad, patrimonio de libertades, de acción social, de sanidad pública, de garantías de derechos fundamentales. De garantías, de derechos fundamentales, de la justicia universal que ahora estamos poniendo en duda en este país por un gobierno recalcitrante de la derecha española, recalcitrante. Y me pone los pelos de punta porque estamos poniendo en la calle a personas que son capaces de tener secuestrado a 200 niñas. Sí. Eso lo provoca una normativa judicial española. Es decir, que nosotros mañana nos podemos encontrar con esa persona que tiene secuestrado a 200 niñas viviendo en un piso próximo al nuestro y no lo podemos detener. No lo podemos detener, lo decía Garzón estos días en una conferencia importante de juristas mundiales. Sí, esa tristeza nos da el derecho de patrimonio de la humanidad que hemos tenido en Europa. Y sin embargo, en los últimos 8 o 9 años, ese patrimonio de la humanidad se ha convertido en el patrimonio de las grandes entidades bancarias. Por la señora Merkel, por los neoliberales y conservadores, por la derecha más recalcitrante de Europa, la ultraderecha que representa a Francia, a Austria y a algunos países. En España no, porque están todos metidos en el Partido Popular. Ha habido una crisis también importante en Francia. Pues lo que digo es que esos derechos de la humanidad se han convertido en el patrimonio de los banqueros. Porque, y lo decía al principio, en el 2011, de recursos europeos, habían 30.000 millones de euros para cubrir el 87% de los desempleados. El gobierno de Rajoy esos 30.000 millones de euros los ha quitado del Fondo Social Europeo para el Empleo y los ha puesto en las entidades bancarias. Bankia.
para salvar las entidades bancarias que tenemos que pagar todos los españoles. El problema Esa de es la gran Bankia diferencia. es que se hizo con economía sistémica y si Bankia no se rescataba, por decirlo de alguna manera, la economía de España hubiera caído en picado. Por usar economía sistémica y también podríamos replantearnos otros sistemas económicos, porque eso no se puede volver a repetir, ni con Bankia ni con ninguna entidad bancaria. No, lo que no es posible es que solo se haya hecho con Bankia. Porque el señor Rato conocía el sistema desde el Fondo Monetario Internacional. Tanto es así que duró lo que duró. Y por lo tanto se ha hecho porque eso interesaba a la derecha. Lo que yo me temo, y esto lo relaciono con la abstención en las elecciones europeas, es que el día 25 de mayo el Partido Popular seguirá teniendo mayoría en el Congreso y seguirá teniendo mayoría en el Senado. Pero lo que no puede tener el 25 de mayo, el próximo domingo por la noche, es una mayoría social. Si esa mayoría social de este país se da cuenta que el único partido que puede ganar las elecciones europeas a la derecha más recalcitrante es los socialdemócratas europeos, y votamos a los socialdemócratas europeos, evitamos que el 25 por la noche el PP tenga mayoría parlamentaria, porque si no, los grandes empresarios, los grandes intereses económicos de este país y de Alemania, le seguirán pidiendo al señor Rajoy que apriete de nuevo la tuerca para que siga con la reforma laboral, para que siga disminuyendo el salario mínimo interprofesional, para que las entidades bancarias sigan ganando, para que se siga castigando a los trabajadores, para que haya menos protección al desempleado, para que se recorte más de la ley de dependencia. ¿Cree que Elena Valenciano, la candidata por el Partido Socialista, podría ganar estas elecciones europeas? ¿Está en disposición de alcanzar esta victoria electoral? Yo estoy convencido que la sociedad española, escasamente 3 años después de haber puesto su apoyo legítimo y democrático al Partido Popular, tiene que pensar que en este momento nos estamos jugando no solo las elecciones europeas, sino el porvenir de la socialdemocracia, el porvenir de los derechos, el porvenir de la sanidad pública, de la educación, de la formación de nuestros jóvenes. Nos estamos jugando el porvenir de Europa en estas elecciones europeas. Y vuelvo a reiterar, el único partido que puede dar un giro a esas políticas es la socialdemocracia europea, la unidad de la socialdemocracia europea, que por primera vez vamos a una candidatura única en toda Europa. Europa como continente tan antiguo también, si algo que ha trabajado durante muchos siglos es por la autodeterminación de los pueblos y por la identidad. Si hablamos de identidad de partidos políticos, el Partido Socialista es un partido de índole nacional, pero aquí tiene una presencia muy importante en Canarias. A veces cuando oigo algún candidato de Coalición Canaria que votar a Coalición Canaria es votar un partido de Canarias para los canarios, parece que el resto de partidos no son de Canarias, pero el Partido Socialista en Canarias tiene una trayectoria muy importante, conformado por canarios. A mí nadie me va a dar lecciones de canariedad y de tenerifeñismo menos, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto, en estas elecciones que están a la vuelta de la esquina, votar a la Coalición Canaria es votar a Convergencia y Unión, y votar a Convergencia y Unión es votar a un partido que en este momento, con su presidente Mas, está pidiendo la independencia en este país. Yo creo que cuando estamos hablando de derechos fundamentales en Europa, cuando estamos hablando de patrimonio de la humanidad, cuando estamos hablando de la unidad de Europa, cuando estamos hablando de que no permitamos más a economías como la alemana que estén haciendo lo que están haciendo con los países del este, que ya lo hicieron con los países del sur, yo creo que dividirnos en este contexto es un error gravísimo. Y yo considero que Coalición Canaria ha cometido un error yendo con un partido que el voto que deposite un canario o una canaria en las urnas el próximo domingo es apoyar a la representación de Convergencia y Unión, que va a pedir en el contexto europeo la independencia de Cataluña. Y yo creo que este país no se puede permitir ese lujo. Este país necesita de solidaridad, como la tuvieron en su momento los extremeños o los andaluces cuando levantaron la economía catalana. Y en este momento también pedimos la solidaridad, no solo de Cataluña, sino de Asturias, de Madrid, y que cada una de las regiones con sus especificidades nos veamos reflejados en los presupuestos del Estado. No los presupuestos del Estado para lo bueno y no para lo malo. Recientemente Felipe González hizo unas declaraciones incluso aludiendo a un gobierno de concentración entre populares y socialistas para poder ayudar a que España remonte esta crisis económica, y desde el propio Partido Socialista se le dio cariñosamente un tirón de orejas, lo voy a decir a Felipe González, una figura como él, y le decía: me arrepiento de haber dicho esto, pero no del contenido de mis declaraciones. ¿Cree que sería posible más adelante un gobierno de concentración entre populares y socialistas para poder remontar esta crisis? Y podría ser posible aquí en Canarias, porque en el año 2000
2011, después de las elecciones, se habló incluso de un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular aquí en Canarias, que al final no se llevó a cabo y pactaron ustedes con Coalición Canaria. ¿Podría ser posible un gobierno de concentración? Mira que lo dice quien estuvo a punto y tenía la posibilidad de pactar con el Partido Popular, pero no me arrepiento. No me arrepiento como presidente del grupo en el Cabildo, no me arrepiento. No me arrepiento porque en estos 2 años y medio sería imposible convivir con un gobierno que ha practicado tanto recorte y tanto hachazo al sistema del bienestar. Sería imposible para mí. Prefiero irme a mi casa. Prefiero irme a mi casa. ¿Con eso está diciendo que no va a haber gobierno de concentración más adelante? No, con esto estoy diciendo que Felipe González lo ha aclarado magistralmente. Es decir, Felipe González, cuando habla de un pacto de Estado, habla de los pactos de Estado que él propuso en la Moncloa, habla de los pactos de Estado en temas muy puntuales. Sería imposible, por ejemplo, un pacto de Estado con el Partido Popular, que sería necesario y coherente, incluso hasta para ir en contra de la independencia de Cataluña. No es posible con el Partido Popular. Pero me gustaría más un pacto de Estado por el empleo, me gustaría más un pacto de Estado para que no se aprueben o se modifique el sistema de pensiones sin llevarlo a la Mesa Nacional de las Pensiones. Me gustaría más llevar un pacto de Estado por la sanidad pública en este país y no permitir que se siga privatizando, que gracias a que la justicia ha actuado en Madrid no estamos privatizando los hospitales que hemos hecho con dinero de todos los españoles. El ministro Luis de Guindos declaró recientemente aquí en Tenerife precisamente que gracias a la gestión que ha realizado se evitó el rescate de España. Porque otros países europeos sí han sido rescatados y España no ha sido rescatada. Lo que pasa es que me estás poniendo dos monedas en la cruz, la cara y la cruz del gobierno. Es decir, yo oigo al señor de Guindos y yo me afilio a su partido, porque baja los impuestos, incentiva la inversión, incentiva la creación de empleo, incentiva a la mediana y pequeña empresa. Eso lo hizo el señor de Guindos en Gran Canaria. Yo creo que es porque no estaba el señor Soria. Porque si está el señor Soria dice lo contrario, pero es que si oímos la cruz del gobierno y oímos al señor Montoro, sube los impuestos, está en contra de las energías renovables, el señor Soria no apoya a Canarias para que la mediana y pequeña empresa puedan incentivar las energías fotovoltaicas, es todo lo contrario, el señor de Guindos al señor Soria o al señor Montoro, por lo tanto, depende con quién hablemos del gobierno, encontramos la cierta estabilidad, ¿no? Y desde luego, vuelvo a reiterar, yo creo que los pactos de Estado en este país tienen que hacerse con partidos democráticos, que respeten las libertades, que respeten a la mujer, que respeten los derechos. Y eso no lo estamos encontrando en el Partido Popular. Volviendo al Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Tenerife tiene empresas públicas, pero que la gestión de algunas ha resultado ser ruinosa, como Teisol, los casinos, bueno, una serie de empresas. La agricultura también está en una situación bastante precaria. Desde la política socialista esto no casa mucho, ¿no? Ustedes tienen muy claro lo que es la inversión pública, lo que es la inversión privada, lo que es librarse de empresas que son ruinosas a nivel público también. Vamos a ver, fue una de nuestras prioridades en el pacto, y así lo hicimos constar, en el pacto que firmamos en el mes de julio del 2011, y es que el holding empresarial que tenía el Cabildo había que disminuirlo, y de hecho habían 97 o 98 empresas y en este momento estamos en la mitad, y en un proceso de desinvertir en muchas empresas. Tenía sentido en su momento cuando había que hacer un esfuerzo importante por el sector vitivinícola, por el sector de la papa, por el sector agrícola, aprovechando los fondos estructurales europeos para incentivar al pequeño y mediano agricultor. No se ha conseguido. No se ha conseguido, desgraciadamente. Hay que ver cómo otras regiones como Azores y Madeira tienen un poder y el Producto Interior Bruto de esas comunidades autónomas es muy superior al nuestro en temas agrícolas. También es verdad las dificultades que hemos tenido en los últimos años con el transporte, con las mercancías y con la ayuda y los incentivos regionales. El POSEI es un ejemplo claro de mala gestión que hemos tenido a los productores pues peleándose entre ellos precisamente porque el gobierno no es capaz de llegar a consenso y llegar a acuerdo entre las diferentes entidades productoras, pero desde luego lo que no es posible es que tengamos un nivel empresarial que sea deficitario. Afortunadamente se han tomado decisiones importantes en el Pacto Coalición Canaria-Partido Socialista en esta legislatura, estamos en un proceso de desinversión y tenemos que optimizar los recursos, y los recursos en este momento no pueden ir a aquellas empresas que están dando pérdidas, tienen que liquidarse porque además hay una ley de estabilidad presupuestaria que a nivel nacional se ha aplicado y se está aplicando y yo creo que los recursos públicos están para lo que hemos hablado en la mayoría de la entrevista, para temas de bienestar, para temas
de educación y para temas de formación y para incentivar a aquellas empresas que con sus recursos económicos son capaces de crear empleo, ¿no? Las prioridades son otras, y en esa entrevista está dejando claro que sus prioridades son humanas, en primer lugar. Su lado humano. Tiene adoptado un niño del Sáhara, es alguien solidario, trabaja con ONGs, ha apoyado siempre la labor humanitaria aquí en Tenerife. El Sáhara también es un tema candente. De hecho, esta mañana en Radio Club Tenerife entrevistamos a Pilar Bardén, una activista de 35 años por el Sáhara. Hay muchos canarios implicados también, bueno, con nuestros vecinos a muchos niveles. ¿Cuál es el lado humano para aquellos que no le conocen, porque tiene sensibilidad, le gusta la gastronomía, es un amante de su tierra? Bueno, conocer ese Aurelio Abreu, ese perfil, esas imágenes entrañables que tiene de los siglos, de su infancia, de Buenavista, de muchos rincones, de muchas personas, de las romerías. Yo lo he visto en las romerías también acompañando a los ciudadanos. Bueno. Sin fin de imágenes entrañables. Tenemos una lista tan larga. Vamos a ver, lo del niño saharaui, que ya no es un niño, es un hombre, está acogido por una familia en Buenavista, media compartida, porque cuando estaba en la casa de cuna, en la casa cuna, que el Cabildo trajo a niños con enfermedad, y además en este caso es un niño entrañable, tiene 27 años, de la edad de mis hijas, y por lo tanto está acogido en una familia en Buenavista, los fines de semana está con nosotros y demás, pero bueno, es como si fuera mi hijo. Yo he tenido la oportunidad de acompañarle a Tinduf en 2 ocasiones, la segunda para que él conociera allí a sus hermanos que habían nacido y él no conocía, y antes de ser trasplantado de riñón, y yo creo que hoy es un hombre hecho y derecho, con muchísima responsabilidad, y bueno, ese es el lado humano que muchas veces uno con modestia oculta, ¿no? porque es en su entorno familiar. Pero bueno, intento aplicar en la política lo que realmente uno vive y siente del día a día. Yo creo que para mí la política no tiene sentido sin ese contacto con los ciudadanos y con la sociedad en general. El líder nace, se hace con el tiempo, porque fabricar un líder en un medio de comunicación, empezar a pagar publicidad institucional, salir todos los días en los medios de comunicación, no lo digo por usted, lo digo en general, los líderes, yo tiendo a pensar que tienen que nacer, tienen que tener unas cualidades especiales para llegar a los ciudadanos, no se pueden fabricar, ni menos de la noche a la mañana. Ya, yo creo que el liderazgo es el contacto con lo que da el apoyo ciudadano, ¿no? Es decir, lo que da ese... La credibilidad, la cercanía. Sí, ese lado entrañable que uno tiene que llevar dentro y ponerse en el lugar de... Es decir, nosotros, por lo menos cuando tomo una decisión, procuro pensar si hacemos bien, ¿no? Si hacemos bien o estamos trabajando de forma injusta. Yo creo que cuando uno... Lo importante es tener la conciencia tranquila, aunque te equivoques. Es posible que te equivoques, seguro que me he equivocado a lo largo de mi trayectoria política, pero sí he tenido la conciencia tranquila del deber cumplido, ¿no? De por lo menos intentarlo y intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y yo creo que la política hay que dignificarla con hechos. No hay ningún liderazgo artificial que pueda dignificar la política de otra forma. Y yo creo que la cercanía, el estar al lado de las personas que más lo necesiten, trasladarte en cualquier momento a cualquier lugar para intentar resolver esa situación, es lo que para mí ha sido una prioridad, ¿no? Nos quedamos con eso, conciencia tranquila, cercanía, humanidad, sencillez, cariño por su tierra. Muchas felicidades, le deseo lo mejor en su trayectoria. Sé que el Cabildo está en buenas manos y estaré encantada de volver a tenerle aquí en Hablando Claro. Si me permites, me gustaría poner un ejemplo de mi abuelo. Es decir, mi abuelo era un trabajador de plátano y cuidaba una cabra en la orilla de un barranco, y ese día se le escapó la cabra, se comió algunos plantones de una platanera y fue castigado por la Guardia Civil en aquel momento a pasear por la plaza del pueblo con la cabra al hombro. Yo tenía apenas 7 años y le dije que si no le daba vergüenza que había gente mirando, y la respuesta de él fue: levanta la cabeza, que más vergüenza deben de tener ellos. Y yo creo que eso se impregnó en mi forma de ser, en mi forma de actuar a lo largo de los años, y yo creo que es lo importante en la política, estar cerca de la gente y hacer un bien por la sociedad en general, ¿no? Una profesión digna que gente como usted dignifica cada día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues
Un jueves más aquí con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Tenemos esas elecciones este domingo 25 de mayo para Europa, para que nos representen pues, los candidatos, que ellos están haciendo una gran labor estos días, sobre todo de concienciación para acudir a las urnas, porque a partir de estas elecciones Europa tiene un lugar mucho más relevante en nuestro día a día. Sean felices y tengan una agradable semana.